Buenas tardes. Después de escuchar estas 6 ponencias que hablan sobre, que nos hablaron sobre suicidas, viejos, pederastas infantiles, ciegos, empleados y boleros, que además exploraron temas y sujetos sociales emergentes en la historia social. Vamos ahora con nuestra conferencia magistral para terminar este coloquio Historia Social, Historia Plural, con la conferencia de Ezequiel Adamovsky. Ya te iba a cambiar el nombre. Me voy a permitir presentarlo brevemente y luego lo dejaré acá solo y al final volveré para la sesión de preguntas. Ezequiel Adamovsky es doctor en Historia por la University College London y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Se desempeña como profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. Sus trabajos versan sobre varios temas generales y voy a retomar algunos temas que él mismo señala en un blog que tiene en internet disponible, donde está gran cantidad de sus trabajos. En primer lugar, la clase media, las clases populares y la etnicidad, que es un tema en el cual está trabajando recientemente. Las reflexiones sobre divulgación histórica y teoría historiográfica. Reflexiones sobre la historia europea y ensayos políticos, así como artículos periodísticos y textos breves. Sin duda, Ezequiel ha incorporado en la discusión elementos importantes para entender clases sociales en la Argentina a partir del diálogo con la historia conceptual. En el caso de la clase media, ha insistido en estudiarla a partir de una demostración empírica y de una identidad. También ha participado en el debate sobre la situación política argentina reciente y a través de artículos y de ensayos cortos. Ha sido muy importante en estos días tenerlo con nosotros y la interlocución que hemos podido obtener en estos días en un coloquio sobre sectores medios que celebramos en la Huancahuaymalpa. Es autor de varios libros, voy a mencionar algunos de los más importantes: Historia de la clase media argentina, Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2013, publicado por Planeta en 2009, Historia de las clases populares de la Argentina, de 1880-2013, publicado en 2012, la marchita, el escudo y el bombo, junto con Esteban Busch, de Planeta, editado en 2016, y su trabajo más reciente, El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo, Macri y la elección PRO, Buenos Aires, Planeta, 2017. Ha sido reconocido también, aparte de estos libros y de una gran cantidad de artículos sobre los temas que he mencionado hace un rato, con varios premios en la categoría de historia de varias entidades, y pues sin duda alguna es un reconocido investigador de la historia de estos temas que he mencionado, y sobre todo sus trabajos sobre clase media son frecuentemente citados, no solamente en Argentina, sino en otros contextos, y por el diálogo que ha podido establecer con grupos interdisciplinarios en Argentina sobre el tema, con antropólogos, sociólogos y en otros contextos también relacionados con estas investigaciones sobre este tema. Me da mucho gusto tener con nosotros a Ezequiel en esta oportunidad y le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir a México y a estar con nosotros en esta conferencia magistral para cerrar el coloquio en celebración de los 15 años de nuestro seminario permanente de Historia Social del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Gracias, Ezequiel. Bueno, en verdad el agradecido soy yo. Es un gusto enorme estar hoy aquí con ustedes compartiendo este encuentro. Es un honor también ser recibido en esta casa de estudios. Quiero agradecerle especialmente a Mario Barbosa, a Clara Lida y a María Dolores Lorenzo por la invitación y por la hospitalidad, y por supuesto también al Colegio de México, a la UAM y a las otras instituciones que hicieron esto posible. Doblemente
encantado de estar aquí porque además es mi primera vez en México, hace mucho tiempo que quería venir, así que muchas gracias y a ustedes por estar aquí hoy. Clase media es un concepto que hoy es ubicuo por todas partes, tanto en el vocabulario académico como en el coloquial. Por todas partes se da por descontado que existe una clase media, que tiene características determinadas, que es capaz de actuar políticamente como un sujeto, incluso un grupo que es dotado de una misión social insustituible. Se dice de la clase media que es motor del progreso, que es garante de la estabilidad política, que es la creadora de la cultura. Se ha hablado recientemente incluso del promisorio surgimiento de una clase media global que estaría en condiciones de llevar el bienestar y la moderación política al mundo entero. Y quienes estudiamos a la clase media no podemos más que mirar con escepticismo este tipo de afirmaciones, ¿no? Desde hace un poquito más de 20 años, en el campo de la historiografía viene habiendo una renovación bien importante que, entre otras cosas, ha puesto en cuestión la idea misma de que exista una clase media, al menos concebida como un grupo social de existencia objetiva y dotado de los valores que se le atribuyen. Y además también esta renovación ha señalado el carácter fuertemente ideológico que el propio concepto de clase media, la propia categoría, tiene. Hoy me gustaría hablar el segundo aspecto, hablar de clase media como categoría. Voy a dejar de lado la pregunta por la existencia o no de un grupo social objetivo. Me interesa entonces concentrarme en la idea de clase media y sus funciones a través del tiempo. Voy a hacer una presentación que va a ser básicamente una serie de pinceladas en un periodo muy extenso de tiempo que nos va a llevar de la antigüedad al presente, en un espacio geográfico también extenso que va de Latinoamérica a Europa y de disciplinas que van de la historiografía a la economía, es decir, va a ser un recorrido de pinceladas en apariencia impresionista. Les garantizo y les pido que me crean que cada una de estas pinceladas tiene un trabajo empírico por detrás. Puedo dar prueba de lo que estoy diciendo si me lo piden. Pero me parecía importante entonces sintetizar un poco lo que han sido algunas de mis investigaciones sobre este tema a través de estas pinceladas, ¿no? Clase media es un concepto performativo, es un concepto que no solo utilizamos para describir una realidad exterior a él mismo, sino también para producir una realidad. Cuando decimos clase media, estamos haciendo algo. No solo estamos agrupando a personas dentro de una clase social, dentro de un mismo conjunto, sino que además colocamos a esas personas en el medio. No solo la clase media es una de las tres clases sociales que reconocemos como tal, también el propio término la sitúa entre medio de ricos y pobres. Y esto naturalmente es una imagen mental, porque la sociedad, esto que voy a decir es una obviedad, pero la sociedad no tiene una mitad, no tiene un medio. La sociedad es un conjunto de relaciones entre personas, no tiene un medio propio, lo que tampoco es un número, digamos. La expresión clase media no es otra cosa que una metáfora espacial, ¿no? Nos invita a imaginar la sociedad en términos del mundo físico, como si fuese una organización espacial de la cual uno pudiese distinguir el medio. Como metáfora, clase media está relacionada con otras metáforas espaciales que también otorgan un valor especial al hecho de estar en el medio, de ocupar ese centro, ¿no? Y que también utilizamos con mucha frecuencia en nuestro vocabulario. Se asocia la idea de clase media con otra metáfora que es la del justo medio, asociada a la política, el ideal del equilibrio político, y también con la idea del centro en la política, ¿no? El centro que está entre medio de izquierda y derecha, de los extremos opuestos, que también sería signo político de moderación. Esas tres imágenes espaciales las utilizamos con mucha frecuencia cotidianamente. No hay nada extraño en que usemos metáforas para entender la vida social, lo hacemos permanentemente, pero clase media y esta formación metafórica a la que pertenece
es un tipo especial de metáforas. Son metáforas que trafican visiones ideológicas acerca de la vida social, nos invitan a imaginar la sociedad de acuerdo a sesgos políticos determinados que, sin embargo, permanecen invisibles. Les pido entonces que me acompañen en un recorrido a través de estas pinceladas, comenzando por los dos contextos en los que apareció por primera vez el término clase media en el vocabulario occidental. El primero fue el de la antigua Grecia, hasta donde sabemos el primero en utilizarla fue Aristóteles. En tiempos de Aristóteles la aristocracia ateniense estaba perdiendo rápidamente su lugar como al frente de la sociedad, debido sobre todo a la expansión de la ciudadanía, la dinámica de la democracia, la prosperidad urbana que había dado lugar al surgimiento de categorías sociales como mercaderes, artesanos, comerciantes, trabajadores, que ponían una amenaza, que significaban una amenaza muy concreta al mundo aristocrático. En ese contexto es en el que algunos aristócratas tuvieron el proyecto de reformar y revitalizar los valores aristocráticos de modo de contrarrestar esa tendencia niveladora de la vida democrática y de la vida urbana, entre ellos los filósofos socráticos, Platón y Aristóteles en particular. Aristóteles mismo desarrolló todo un sistema de pensamiento a través del cual aceptó formalmente los ideales de democracia e igualitarismo atenienses, pero sin embargo los recolocó en un marco conservador y más bien elitista. El desprecio que sentía Aristóteles por las clases bajas es bien conocido. Para él la democracia dentro de su esquema de formas de gobierno era una mala forma de gobierno. Su ideal, el ideal que él propuso para la polis, es el de la politeia, que era una constitución mixta, un gobierno mixto que combinaba elementos de oligarquía con elementos de democracia. Y allí es donde entra el concepto de clase media que él utilizó. Para Aristóteles, este ideal de gobierno mixto, que equilibraba entonces instituciones de oligarquía y democracia, debía sentarse en una sociedad que estuviese ella misma equilibrada por la presencia de una clase media, ¿no? Es la clase media la que asegura la posibilidad de este orden o este gobierno mixto. En ausencia de una clase media, afirmaba Aristóteles, los ricos y los pobres, extremos opuestos, pelean, combaten entre ellos y la estabilidad no es posible. La clase media entonces hace posible el equilibrio y además, sostenía Aristóteles, la clase media está más inclinada a seguir la voz de la sabiduría que los pobres o los ricos, que estaban más inclinados hacia los vicios o las pasiones negativas como la arrogancia, la insolencia, la envidia, el servilismo y otras por el estilo, ¿no? En este entonces primer movimiento, digamos, metafórico que produce Aristóteles, la felicidad social aparece entendida como un equilibrio o proporción entre diversos componentes o partes desiguales, y la clase media, la presencia de una clase media, es el garante de que ese equilibrio sea posible. Los especialistas en la obra de Aristóteles, que claramente no soy yo, concuerdan en que Aristóteles desarrolló estas ideas transfiriendo a la comprensión de lo político los conocimientos que él tenía por su formación médica. El gobierno mixto, la idea de gobierno mixto, era una traslación al campo de la política de la idea predominante de salud que existía en esa época, entendida como equilibrio de los humores corporales y la enfermedad como producto del desequilibrio de los humores. De todos modos, ¿por qué suponía Aristóteles que la clase media de todas las clases era la que actuaba de manera más virtuosa o estaba en mejores condiciones de seguir la voz de la sabiduría? La respuesta a esta pregunta se encuentra no en la política de Aristóteles, sino en la ética, que está muy relacionada con ella. En la ética de Aristóteles, ustedes también lo saben, él identificó 11 virtudes fundamentales.
cada una de esas virtudes, en su esquema de pensamiento, era el justo medio entre dos vicios opuestos. Cada una de las 11 virtudes se ubicaba en el medio entre dos vicios. El justo medio era entonces el que garantizaba una vida de virtud y moderación. Por ejemplo, para Aristóteles, una de las virtudes, que era el coraje, se definía como el justo medio entre la cobardía y la temeridad. Cobardía era tener muy poco coraje, temeridad era tener demasiado coraje, el justo medio era la virtud apropiada. Esta idea plantea una simetría que, cuando uno la analiza brevemente, es bastante caprichosa, ¿no? Porque en verdad, en términos morales, nosotros pensamos y decidimos qué acciones vamos a tomar o qué acciones no vamos a tomar. No decidimos calculando el justo medio entre dos posturas, ¿no? Uno analiza cómo va a actuar o decide cómo va a actuar, por un lado, digamos, midiendo en todo caso qué costo tiene actuar de esa manera para uno y qué es lo que espera la sociedad de uno. Es decir, con arreglo a un sistema de valores que es externo, que no surge por un cálculo matemático de cuál es el medio de la acción. Por ejemplo, nosotros decidimos si arriesgar nuestra vida para salvar a alguien de un auto que lo está por atropellar. No hacemos el cálculo mental de qué sería ser demasiado cobarde, qué sería ser temerario, luego decidimos cómo actuamos. No, sencillamente sabemos que la sociedad espera de nosotros que tratemos de salvar a esa persona y sopesamos eso con el miedo que nos da que el auto nos atropelle. Es decir, en otras palabras, que la doctrina del justo medio, en términos morales, nos invita a pensar que las decisiones morales se comprenden en términos del mundo físico, como un equilibrio que no depende entonces de las expectativas o de los sistemas de valores sociales, sino que va de suyo. ¿Por qué Aristóteles, que era una persona tan reflexiva, iba a adoptar una doctrina ética tan, en apariencia, sin sentido? No lo sé, pero lo que sí puedo decirles es que esa doctrina del justo medio también era compartida por otros filósofos griegos de la época y se encuentra en distintas culturas, incluyendo la China antigua. Es una formulación entonces moral que invita entonces a pensar las normas morales por medio de esta operación metafórica como si fuesen propias o como si pudiesen entenderse en términos del mundo físico. El mundo y tampoco nuestra concepción de la moralidad no tienen un medio, esto es una operación metafórica. La doctrina del justo medio aplicada a la ética nos invita entonces a pensar que nuestras decisiones morales son naturales, es decir, naturaliza nuestras decisiones morales, que en verdad surgen de convenciones, las convierte entonces, nos invita a pensarlas en términos naturales y por ello a concebir toda otra norma de conducta ética como desviaciones o excesos respecto de esa norma. Hay algo bien interesante, que esta operación metafórica de la que estoy hablando forma todo un sistema, una formación metafórica que incluso está profundamente arraigada en el propio lenguaje que utilizamos, ¿no? Las nociones como medio, justo medio, clase media, vienen de una raíz indoeuropea muy antigua, que es la raíz med, presente en las lenguas indoeuropeas, que es la misma raíz que usamos para decir medio, para decir medir, también la que usamos para decir pensar o meditar, la que usamos también para decir medicina, ¿no? Todas estas palabras vienen de la misma raíz, y el sentido de esa raíz indoeuropea antigua es llevar las cosas a su medida, ¿no? Como si las cosas tuviesen su medida de suyo. Es decir, en el propio lenguaje que utilizamos está incorporada este sistema metafórico vasto, del cual forman parte ideas como clase media, entendida como equilibrio, justo medio como punto de virtud moral, y centro político, el medio político, como moderación. La propia palabra moderación viene de esa raíz
indoeuropea común. Repito entonces aquí, ni la sociedad ni nuestros principios éticos tienen ningún medio que vaya de suyo. ¿Qué sería o qué grupo en concreto estaría en condiciones de reclamarse ser de clase media, ya que la expresión misma no es transparente, ¿no? Cuando uno dice clase obrera o uno dice clase empresaria, son expresiones más o menos transparentes, es decir, no puede inferir a qué grupo se refiere. Cuando uno dice clase media, no está claro, no es transparente de qué grupo se trata. Aparentemente Aristóteles, cuando decía clase media, se refería a el grupo de los propietarios agrícolas medianos que trabajaban la tierra con sus propias manos y con unos pocos esclavos. ¿Por qué para Aristóteles esa era la clase media y no los comerciantes o artesanos urbanos? Por ningún motivo, como no fuese que Aristóteles detestaba el mundo urbano, ¿no? No hay motivo por el cual el medio debiese ser ocupado por ese grupo y no por grupos urbanos. Voy al segundo momento de nacimiento de la expresión clase media, que es ya la época moderna. Digo segundo nacimiento, segundo momento, porque después de la época de Aristóteles desapareció el término clase media del vocabulario político occidental durante siglos y resurgió solo a fines del siglo XVIII. El propio concepto de clase, como ustedes saben, es un concepto moderno y bastante reciente. Clase media apareció como término recién y por primera vez en Francia durante la Revolución Francesa en 1789. Inmediatamente se empezó a utilizar en Inglaterra y de allí se expandió en distintos momentos al resto del mundo. Para 1789, en Francia, el lenguaje que se utilizaba para definir o distinguir clases sociales era todavía predominantemente binario, es decir, distinguía a los grandes y al pueblo. No había en la imaginación sociológica, digamos, un tercer espacio. La aparición de la expresión clase media o clase intermedia, classe moyenne o classe mitoyenne, a partir de 1789, estuvo relacionada con un contexto político muy preciso y similar, cambiando lo que haya de cambiar, al de Aristóteles. Comenzó entonces a ser utilizada en 1789 por los grupos que intervenían en la Revolución, que buscaban movilizar apoyos sociales entre quienes estaban dispuestos a defender algunos de los horizontes de la Revolución, pero no a llegar tan lejos como proponían los grupos más radicalizados, ¿no? Este es el partido que se llamó de los moderados, justamente, el que, por ejemplo, en boca de Philippe Antoine Groubel, lanzó a partir de 1789 apelaciones a una clase intermedia, convocándola a intervenir en la política. Solo una clase intermedia, decía Groubel, va a salvar a Francia, y cito textual, de la tiranía de los grandes y de los excesos del populacho. En los primeros años de la Revolución, esa nueva expresión, clase media o clase intermedia, apareció también en boca de otros políticos moderados. Muy interesante que además por primera vez en 1789 es la primera traducción de la política de Aristóteles donde se traduce como clase media lo que hoy encontramos en los libros de Aristóteles como clase media, ¿no? Hasta 1789 las traducciones de Aristóteles traducían lo que hoy traducimos como clase media como les médiocres o los mediocres. Los mediocres, nada que ver, ¿no? Algunos políticos, les decía, moderados como Lafayette, comienzan a utilizar este término. También en el caso de Lafayette, con inspiración aristotélica de proponer un gobierno mixto. Este es un término que también se recupera de Aristóteles en este momento. Y la intención anti-igualitarista que tenía esta apelación a la clase media quedó perfectamente clara para los políticos jacobinos que actuaban en el mismo contexto, ¿no? Como Brissot o Robespierre. En 1792 Robespierre tiene un discurso bien interesante donde denuncia a Lafayette por querer, cito textual, crear un partido intermedio entre la odiosa aristocracia del antiguo régimen y el pueblo. Para lograr tal cometido era indispensable presentar al partido del pueblo como si fuera una facción,
era indispensable dar vuelta a la moral de la igualdad y la justicia social hasta convertirla en un sistema de destrucción y anarquía. Por medio de esta difamación, sigue Robespierre, a los malos ciudadanos, que son demasiado cautelosos o cobardes como para levantar abiertamente la enseña de la aristocracia, se les da una manera de combatir contra la libertad sin que parezca que abandonan sus banderas. Así, los ricos y los funcionarios, los egoístas, los ambiciosos e intrigantes y todos los que se ponen en el lugar de autoridades se juntan bajo la bandera de esta facción hipócrita, conocida como los moderados, que han puesto en riesgo la revolución. 1792, Robespierre. En el contexto de la revolución no se difunde demasiado este término clase media, pero sí unos pocos años después, de la mano de los liberales doctrinarios en Francia y particularmente de François Guillot, que otra vez aquí apela a una clase media como parte de un programa que significaba, por un lado, contrarrestar la tendencia más democratizadora de la política plebeya de entonces, pero al mismo tiempo no volver hacia atrás, según proponían los ultras en el mismo momento. Desde la época de Guillot, los liberales en Francia y también en Inglaterra para la misma época, presentan sus programas como juste milieu, como justo medio, como moderados, se presentan entonces como el centro entre extremos igualmente nocivos, inadecuados o maléficos, que son los de la izquierda y la derecha. Y repito nuevamente acá, el programa que proponían los liberales no es la combinación del resto de los programas, no está en el medio de nada, es sencillamente un programa posible, entre muchos otros que vi allí. Al plantearse o presentarse como justo medio, se presentan o convierten en su programa en la opción natural, equilibrada y por la misma operación metafórica, proyectan sobre los otros programas de izquierda o derecha la idea de que son extremos, es decir, que están tocados por el vicio de no estar en el justo medio, ¿no? Guillot llamaba a la clase media a encarnar entonces ese programa político particular, ¿no? En suma, la idea de la clase media y en general la formación metafórica del justo medio aplicada a la política apareció tanto en el contexto antiguo como en el moderno, en momentos en los cuales hay movilidad de categorías sociales, en momentos en los cuales la política pone en riesgo la continuidad de un orden social determinado. Para cumplir su misión política, el concepto de clase media, tanto en la época de Aristóteles como en la moderna, era parcialmente abierto y variable. Es decir, repito aquí, el término clase media no permite inferir de manera transparente o directa qué grupo social tiene derecho a reclamar ese lugar de justo medio. ¿Quién o cómo se define quién es el que está en lugar de estar en el medio? Para decirlo con una simplificación así muy rápida, esa pregunta tiene que ver con dos preguntas, que es definir a quién tenemos que aceptar para dejar afuera a quién. En tiempos de Guillot, cuando él convocaba a la clase media a la acción, en lo que él estaba pensando es en la burguesía urbana, ese es el grupo social que tenía en mente, para excluir entonces a la política del populacho. Unos poquitos años más tarde en Francia, cuando el movimiento obrero organizado ya irrumpe en la escena política y el socialismo es una realidad, políticos posteriores como Gambetta, por ejemplo, utilizaron la expresión clase media en un sentido más inclusivo, es decir, corrieron la frontera hacia abajo y ya no referían a la burguesía, sino a lo que Gambetta llamaba las nuevas capas sociales, entre otras, digamos, incluyendo a un comerciante, un tendero, incluso algunos trabajadores de categorías independientes, ¿no? Trabajadores y tenderos, para Guillot, solamente 25 años antes eran parte del populacho. Ahora, 1870, 1890, son imaginadas o convocadas como parte de la clase media.
La idea de clase media entonces convocaba o invitaba una cierta imaginación sociológica en la que el justo medio o un programa supuestamente moderado estaba asegurado por una clase intermedia dotada de determinados valores y virtudes políticos y morales, virtudes que por el mismo movimiento se negaba a los otros grupos sociales. Pero además, y acá quiero introducir otro tema, también clase media en el contexto moderno se entrelazó con una determinada imaginación geográfica, es decir, no solo una imaginación sociológica, sino también geográfica. Clase media también, en el mismo momento, se convirtió en una pieza central de un determinado modo novedoso de imaginar la historia y de imaginar el espacio geográfico. En la gran narrativa que propusieron los grandes historiadores de la primera mitad del siglo XIX, se proponía que Europa era la cuna de la civilización porque en Europa se había dado una conjunción de procesos casi milagrosa y única que habían dado lugar al surgimiento de una clase media. La clase media era a la vez entonces producto de ese milagro de la civilización y a su vez el motor de ese milagro, ¿no? Como ustedes bien saben, los pensadores liberales de la primera mitad del siglo XIX, a diferencia de sus predecesores del siglo anterior, tendieron a no escribir grandes tratados filosóficos o políticos, sino más bien a transmitir sus ideas a través de historias. Es decir, fueron historiadores antes que ideólogos y filósofos, digamos, de sistemas. En parte, esto por la experiencia del terror revolucionario. Liberales como Guizot rechazaron la idea de que la sociedad es fruto de un contrato racional entre individuos y propusieron, en cambio, la idea de que la sociedad es una realidad primordial que es fruto de un lento y secular proceso de desarrollo histórico. Es decir, que el orden social no es una decisión racional de los ciudadanos, sino un lento decantamiento a través de siglos de historia. La idea que proponían a través de estas narraciones históricas es que el presente liberal que proponían era el desarrollo natural al que apuntaban siglos de historia europea. En esa intención es que producen un grupo de historiadores, entre los cuales el lugar central lo ocupó el propio François Guizot, una nueva interpretación de la historia europea, entendida como el lento camino del tercer estado, entendido como clase media, utilizan como sinónimos ambos términos, el lento camino hacia la libertad. Esta narración, además, se convirtió en la piedra angular de la propia identidad europea occidental. Guizot, como ustedes saben, fue, además de un político de primer orden, un historiador fundamental, al mismo tiempo que lanzaba su apelación política a las clases medias francesas, las invitaba a involucrarse en política, al mismo tiempo escribía sus historias de la civilización en Europa y en Francia, en las cuales narraba o construía la historia europea como esa epopeya de liberación encarnada por la propia clase media. Para él, en sus historias, la clase media era una clase distinta a las otras conocidas, era distinta a la nobleza feudal, era distinta a las castas dominantes de la India, por ejemplo, en que era una clase abierta e inclusiva. El modo en que Guizot contó la historia tenía que ver entonces con concebir la historia europea como un lento y largo proceso de lucha de clases. Ese es un término que acuñó Guizot y que Marx de allí lo tomó. Un lento proceso de lucha de clases en la cual ninguna pudo predominar. En esa falta de predominio se crearon los espacios por los cuales pudo florecer la vida urbana, alimentada además con los legados romanos, con los legados germánicos y con el legado de la Iglesia Católica.
En esos intersticios floreció entonces una vida urbana independiente, una clase media, que eventualmente condujo a que paulatinamente esa lucha de clases decante en el dominio de la clase media, ya estamos hablando del presente, que es un dominio que no es un dominio. ¿Por qué? Porque la clase media es abierta e inclusiva, a diferencia de las clases anteriores. Es una clase que encarna la unidad nacional. Esta gran narrativa de la historia que propuso Guizot fue desarrollada y compartida por otros grandes historiadores y políticos de la época, Royer Collard, Prosper de Barant, Augustin Thierry, Mignet, incluso Lamartine o Armand Carrel, ¿no? Desde ese momento entonces los europeos han aprendido a imaginarse a sí mismos como herederos de esa prodigiosa historia lenta que produjo el milagro de la civilización en Europa, es decir, como habitantes de la tierra de la clase media, que no es otra que la tierra del milagro de la civilización. Lo que me interesa hoy destacar de esta gran narrativa es que del mismo modo que invita a imaginar el territorio europeo como la tierra del milagro de la civilización, ha producido una visión de todos aquellos territorios que no pertenecen a Europa que los convierte en una especie de foto en negativo de la historia de la civilización europea, ¿no? Allí donde la Europa occidental es construida como tierra del milagro, todo el resto del mundo aparece como una tierra yerma, una tierra incapaz de producir o generar el milagro de la civilización, una tierra estática, una tierra sin historia. Las historias justamente de la periferia aparecen muchas veces narradas como explicaciones de aquello que le falta, antes que explicaciones de aquello que son. Esta propia narrativa histórica invita entonces a contar las historias de América, o de Asia o de otros lugares como compendios de aquello de lo que carecen, explicaciones de por qué no surgió en esos territorios el milagro de la civilización y por qué falta en esos territorios la levadura de la civilización, que no es otra que la clase media, ¿no? En esta visión, digamos, autocentrada y si me permiten, narcisista de la historia europea, se transfirió también a los modos de entender no solo la historia de las regiones no europeas, sino también los modos de entender el atraso económico y las políticas que permitirían superarlo, ¿no? Esta idea de que el milagro de la civilización tiene que ver con el milagro de la presencia de una clase media en Europa, que proyecta la idea entonces de que el atraso tiene que ver con la carencia de ese elemento nutriente, llevaron entonces una larga tradición de economistas a pensar políticas del desarrollo sobre la base de la idea de que es indispensable inseminar los espacios atrasados con ese elemento que les falta, que es el elemento que aporta Europa occidental. Los primeros que desarrollaron un pensamiento en este sentido fueron los fisiócratas en la década de 1760 en Francia, cuando tuvieron que proponer medidas de lo que hoy llamaríamos desarrollo para Catalina II de Rusia. Y la idea que le propusieron era que el mejor modo de generar la civilización en Rusia era estableciendo colonias de europeos occidentales en el territorio ruso, de modo tal que llevasen la semilla de la civilización y esa semilla prendiese en los habitantes nativos. Con distintas variantes, esta idea, la idea de que el territorio trazado debe ser inseminado por Europa occidental, aparece en una larga tradición de economistas europeos. Richard Jones en la década de 1830 en Inglaterra, el francés Paul Leroy-Beaulieu un poco más tarde, Friedrich List en Alemania, en su famoso tratado El Sistema Nacional de Economía Política de 1841. Y esta larga tradición es la que alimenta el campo de la economía del desarrollo que surgió en la segunda posguerra
del siglo XX, que retomó de una manera, por supuesto, más sofisticada este mismo argumento. Si ustedes toman lo que es considerada la obra que marca el primer hito en la economía para el desarrollo, que es la obra de Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, de 1953, ahí lo plantea con toda claridad. Él dice, bueno, siguiendo la tradición liberal de la economía, dice, el Estado no debe intervenir en la economía allí donde las cualidades humanas que garantizan un buen funcionamiento de la economía están presentes. Pero allí donde las cualidades humanas faltan, dice Nurkse, allí sí entonces el Estado debe intervenir. La principal de las cualidades que debe estar presente para que haya desarrollo es una clase media. Aquí se retoma esa idea. La ausencia de clase media es a la vez causa y consecuencia del atraso, de modo tal que forman una especie de círculo vicioso. El atraso no permite que haya clase media. Si no hay clase media, no hay modo de salir del atraso. Es decir, esas sociedades no tienen impulsos propios para salir del atraso. Lo importante es entonces que el Estado intervenga para quebrar esa inercia del atraso, para que aparezca una clase media local. ¿Y cómo se logra esto? Con la ayuda de los países desarrollados que proveen saberes y capital. Por supuesto, además está decir que esta visión del desarrollo por vía de la inseminación de los países atrasados con la semilla que viene de los países avanzados funcionó en varios sitios del mundo como una justificación de políticas imperiales. En el caso latinoamericano hay una historia particularmente clara en ese sentido. Desde la década de 1930 en adelante hay un intenso debate intelectual en Estados Unidos, sobre todo acerca de Latinoamérica y las causas de su atraso, y las explicaciones científicas que se ofreció desde la economía para el fenómeno del atraso y las recetas para superarlo, desarrollaron muy tempranamente la idea de que a América Latina le faltan elementos indispensables que debe incorporar, traer de afuera para dejar ese atraso detrás. Le falta visión empresarial, emprendedora, le falta tecnología, le falta capital y por supuesto le falta clase media. Este cuerpo de ideas se sistematizó en la década de 1940 en la teoría de la modernización, que ustedes conocen bien, que fue enormemente influyente en toda América Latina. Proveía de una explicación acerca de cómo se pasa de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, los cambios económicos, sociales y políticos que esto trae aparejado. Y nuevamente aquí una de las piezas centrales del argumento es que los países adelantados tienen que ayudar a los atrasados a superar esos obstáculos, facilitando inversiones y capacitación emprendedora, digamos. Apoyo político, inversiones, capacidades culturales y científicas e inversiones. También, por supuesto, aquí viene dimensión política en esta empresa. Uno de los objetivos de la teoría de la modernización era contrarrestar la prédica de los comunistas que afirmaban que el desarrollo económico era imposible en situaciones de dependencia. La teoría de la modernización propuso la idea de que el comunismo es una enfermedad del subdesarrollo y que entonces cualquier país que estuviese dispuesto a seguir una serie de recetas propuestas podía entonces evitar esa enfermedad y pasar a la modernidad. Y con esa idea en mente surgió en los Estados Unidos toda una nueva rama de las ciencias sociales a comienzos de la década de 1950 que se llamó Estudios del Desarrollo, con un aporte interdisciplinario. Y a su vez este campo académico, esta empresa académica, tuvo una fuerte incidencia en el moldeo de las políticas exteriores de Estados Unidos para América Latina. Hubo una gran actividad en los años 50
en adelante por difundir la sociología y este nuevo campo de estudios en América Latina, y este campo también informó de manera crucial las políticas de la llamada Alianza para el Progreso que propuso Kennedy en 1961, que proponía otra vez acá enviar millones de dólares de capital y a la vez apoyo técnico en grandes cantidades para generar la modernización local. Y una de las esperanzas explícitas de la Alianza por el Progreso era que las clases medias de cada país, debidamente fortalecidas con esta ayuda, iban a ser el baluarte, la punta de lanza, el agente impulsor de la modernización, capaz de quebrar las resistencias de la sociedad tradicional. Y por supuesto ser aliadas en la lucha contra el comunismo. Por todo esto, la clase media fue una preocupación central en la sociología norteamericana y inmediatamente también en la latinoamericana. En los años 40 y 50 se discutió con mucha intensidad sobre las supuestas virtudes políticas de la clase media como garante de progreso y estabilidad para las sociedades latinoamericanas. La centralidad fue tal que en 1948 la Unión Panamericana, que es el antecedente de la actual Organización de Estados Americanos, fundó una oficina de ciencias sociales en Washington para brindar asistencia técnica en el fomento del desarrollo en América Latina, y la primera actividad que encaró esta oficina de ciencias sociales fue un estudio monumental en 20 países latinoamericanos acerca de la clase media en cada uno de estos lugares, con la pregunta explícita de si la clase media podía contribuir a la estabilización social y económica del mundo. Establecieron para ello toda una guía modelo e invitaron a sociólogos de cada uno de estos 20 países a colaborar en esta investigación monumental que se publicó en castellano en 1950 y 1951. La CEPAL, un poquito después, también encaró estudios muy intensos sobre la clase media. Las propias iniciativas y publicaciones que generó la Unión Panamericana tuvieron un papel clave en la difusión en América Latina del propio término del concepto de clase media. Cuando la Unión Panamericana inició este proyecto de investigación sobre la clase media, convocó, entre otros, al sociólogo ítalo-argentino Gino Germani, que estaba ya bien familiarizado con la sociología norteamericana y mundial de la época, para que colabore en el diseño general de la encuesta. Y poco tiempo después, Germani se convertiría en una figura enormemente influyente en las ciencias sociales latinoamericanas, especialmente gracias a su obra Política y Sociedad en la época de transición, de 1962, reeditada múltiples veces y con circulación muy amplia, en la cual Germani volvía entonces o sistematizaba esta explicación del paso de las sociedades tradicionales a las modernas como un proceso en el cual la clase media, la presencia de una fuerte clase media era crucial, asociada a procesos de urbanización e industrialización. Era la clase media, en los casos exitosos, la que conseguía desplazar a las élites tradicionales del poder, abriendo camino para las reformas económicas, sociales y políticas benéficas y democratizantes. De diversas maneras, entonces, la teoría de la modernización, animada por esta imaginación geográfica de la que hablaba hace un momento, colaboró muy fuertemente para difundir este cuerpo de ideas o esta ideología que otorga a la clase media un lugar tan central en todo sentido. Fue también el cuerpo de teoría que legitimó los programas imperiales como la Alianza para el Progreso, poniendo o invitando a pensar a los países atrasados como alumnos del maestro central o como receptores pasivos de la inseminación que venía del mundo desarrollado, y el mismo cuerpo de ideas que invitó a pensar o a concebir las ambiciones económicas y políticas del gran capital como una fuerza benéfica.
Para concluir entonces, el concepto de clase media está intrínsecamente ligado a la construcción de visiones acerca de la vida social, visiones acerca de la historia, visiones acerca del espacio geográfico, con un contenido fuertemente ideológico. Las visiones que promueve acerca de la sociedad invitan a pensar que hay una superioridad política y moral que le corresponde a determinados grupos sociales, que pueden ser variables, pero está claro que nunca son el bajo pueblo, que invitan a pensar entonces a ese sector social como garante del justo medio, el grupo social que contiene a la clase baja y que advierte a la clase alta sobre sus excesos, el grupo social que encarna un programa político moderado, que no es otro que el que propone la tradición liberal. Se relega de ese modo, a través de ese relato, la posibilidad de que otros grupos sociales puedan ser portadores de virtudes políticas o agentes de modernización, por caso las luchas sociales o de movimientos sociales que, como bien sabemos, han tenido un aporte crucial y decisivo a la hora de democratizar nuestras sociedades, que sin embargo a partir de estos relatos quedan más bien invisibilizadas. En fin, la idea de clase media construye sentidos muy precisos de superioridad social y de inferioridad también asociados, lo mismo que sentidos muy precisos de superioridad e inferioridad étnica y racialmente marcados, ¿no? Es entonces un excelente motivo para que abracemos a la clase media como objeto de estudio, pero sin embargo rechacemos clase media como término analítico a la hora de investigarlo. No casualmente, con esto termino, esta renovación historiográfica de las que les comentaba hace un momento ha tenido algunos de sus aportes más interesantes de la mano de historiadores que vienen de las periferias, como el indio Sanjay Joshi, que es uno de los primeros que llamó la atención o nos invitó a pensar a la clase media no como un grupo realmente existente, sino más bien como un proyecto, es decir, como un proyecto de virtudes políticas o de ordenamiento político, más que como una descripción de un grupo social que ya en la actualidad tenga esas características, ¿no? Sanjay Joshi mostró que el grupo que se autodenominó clase media en la India no estaba dotado de todas esas virtudes políticas y morales que se le asociaban, pero lo interesante del caso es que desde esa luz pudo hacer una investigación de vuelta sobre el espacio de Europa Occidental, mostrando que tampoco los sectores, las clases medias en Europa Occidental tenían esos rasgos morales, políticos que se le atribuían. Termino entonces aquí, esperando que esta invitación les interese. Gracias. Agradecemos a Ezequiel Adamovsky por su presentación, esta presentación sobre la clase media de la imaginación sociológica, la imaginación geográfica, y procedemos a si hay preguntas, observaciones, comentarios para Ezequiel. Sí, Clara Lida. Mil gracias, Ezequiel. Mil gracias, Ezequiel, por la conferencia. Aristóteles hasta nuestros días es una hazaña realmente. Me ha llamado la atención, tal vez porque me dedico al siglo XIX europeo sobre todo, que prácticamente usaste una sola vez la palabra burguesía y en cambio has usado continuamente la palabra clases medias, que en realidad, si yo lo entiendo bien, es un concepto que sale del mundo anglosajón y el mundo germánico, Mittelstand en alemán, ni siquiera clase, estamento, y en el caso inglés, en el siglo XVIII, la clase media es lo que no era ni la aristocracia ni la plebe, usando plebe además como el término definitorio. Pero en el caso continental y en el caso francés, si bien Guizot usa clases medias, también usa la palabra burguesía, y hay una discusión sobre
cómo se usa cada uno de los términos, porque tienen cierta carga, no solo semántica, sino ideológica, en cualquiera de los casos. Me pregunto, y bueno, creo que en el mundo continental, me refiero continental europeo, todavía el término burguesía es un término que se usa en la historiografía francesa, española, etc. Veo que en el mundo anglosajón ha dominado una utilización semántica, por un lado tomada del pasado, del siglo XVIII, pero también, como señalado muy claramente, con una ideología combativa, con una ideología política, que se opone de alguna manera o trata de no caer en el concepto de burguesía porque lo considera un concepto revolucionario. Es raro encontrar en el mundo anglosajón que se hable de bourgeoisie. Y es también muy interesante que en el siglo XVIII bourgeoisie, incluso en el XIX inglés, tenía un carácter peyorativo. Bourgeois era el que estaba muy afincado en el dinero, en la materialidad, etc. Era casi tan peyorativo como fue en cierto sentido en Francia la noción de justo medio aplicado a la monarquía de Luis Felipe, ¿verdad? Por la caricaturización del monarca, por Cormier y otros, mostrando el justo medio como algo visible y ridículo, una pretensión burguesa que no es burguesa, sino una nobleza que se pretende trabajadora y burguesa, con los valores que debe tener. Entonces, en fin, en realidad la pregunta vuelve a ser: ¿por qué clases medias y no burguesía? A lo largo de un largo periodo histórico, donde cuando se está hablando de estos temas, incluso hasta el día de hoy, cualquier español sabe que cuando se dice burguesía catalana se está hablando de algunos, de un sector. Sí. Cuando se dice burguesía en francés también. Porque se ha perdido ese término, parecería que se está perdiendo, y que veo que cada vez predomina más la terminología anglosajona norteamericana de la Guerra Fría. Sumamos otra intervención, Aurora Gómez. Luego, sí. Mi pregunta sería si en Argentina se utiliza, digamos, el término clase media en los diarios, digamos así, generalizadamente, antes de yo, escuchándote, pensé que en México no, realmente como que la idea que se elabora fines de la década de 1900 es más bien la idea de que si hay un justo medio, pero que son los mestizos, que no son ni los blancos ni los indios, y sí se podría encontrar una relación con clase media, pero no es precisamente así. Y realmente es en ese grupo de los mestizos donde puede haber una identidad nacional, digamos, como que tiene que ver también con esto de encontrar dónde está realmente el centro de donde puede surgir un sentido de nación. Entonces no sé cómo se da esto allá. Vani Petina, por favor. En primer lugar, muchas gracias. Ha sido sin duda interesante. A media provocación. Me pregunto, si entiendo bien, de acuerdo con este relato, el concepto de clase media es utilizado en el fondo como una estrategia excluyente, es decir, sobre todo hacia abajo, pero también excluyente en el fondo porque se propone un enfoque monocéntrico que excluye otro tipo de camino. Pensando al caso latinoamericano, me pregunto, pero
sin embargo, esta no es una definición demasiado maniquea, porque sí pienso que acá el concepto de clase media se ha utilizado también en sentido más incluyente. Estoy pensando en las experiencias de los populismos, donde en el fondo el concepto de clase media sirve para definir coaliciones interclasistas, donde el abajo y el medio tienen una función, si quiere, de progresista en sentido de ampliación de los perímetros sociales, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en la PRI, estoy pensando en el MNR en Bolivia, es decir, en esos contextos el utilizo de clase media no es excluyente hacia abajo, al contrario, ¿no? O sea, sí es funcional a una coalición, a crear una coalición que más bien tiene objetivos incluyentes. Y es un mestizaje también el concepto de clase media, es decir, se vuelve un concepto, si quieres, muy latinoamericano y parte de proyectos políticos que son autóctonos y originales. Entonces, me pregunto si ese relato es un poco, no es demasiado maniqueo por cómo estás definiendo. Ezequiel, si quieres. ¿Cómo se llama? Bani. Respondo. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas, todas bien interesantes. El punto que trae la doctora Lida es crucial, me parece a mí, en el siguiente sentido. Voy a hacer una distinción que es, por un lado, cuál es el lenguaje académico que utilizamos para entender una realidad y cuáles son las categorías nativas en distintas épocas, ¿no? Tomando lo primero, efectivamente ha habido una tendencia a utilizar, sobre todo en la sociología, la categoría de clase media como sinónimo de lo que en otros sitios llamamos burguesía y a plantear esta narrativa de la que hablaba a propósito de Guizot, la idea de que el progreso y la civilización viene de la mano de la clase media igual burguesía, digamos, refiriéndose a los grupos, al poder del dinero y a los grupos que dominan el espacio urbano, digamos. En los estudios académicos ha tendido a utilizarse más bien el término clase media, ¿no? Si uno ve las grandes construcciones desde la sociología, por ejemplo, de Michael Mann, que propone clase media como el término que explica el paso de una sociedad clasista a una sociedad integrada por obra justamente de la presencia de la clase media igual burguesía. Ese es el término elegido, y en la historiografía la gran figura, digamos, previa a esta renovación historiográfica de la que hablé, que es Jürgen Koka, también utilizó clase media para describir esos grupos de predominio económico y urbano que supuestamente nos trajeron el progreso, la democracia y el bienestar a través del tiempo, ¿no? En ese sentido, entonces sí, clase media se utiliza como sinónimo de burguesía en los estudios académicos y tendió más bien a desplazar burguesía y a situar clase media como concepto predominante, ¿no? Sobre el segundo aspecto, que son los vocabularios nativos, digamos, es bien interesante porque parte de las críticas que se plantearon a los esquemas como los de Jürgen Koka o de Michael Mann es que, parándose desde el punto de vista de los actores en el siglo XIX o XVIII-XIX europeo, efectivamente no hay clase media en toda Europa, ¿no? En el espacio británico, por ejemplo, sí, clase media es el término nativo para hablar de burguesía, ese es el término que se utiliza. En inglés se dice bourgeoisie, pero es importar un vocablo francés, no es un vocablo propio. El término que se utiliza en el siglo XIX británico es entonces clase media entendida como burguesía, es decir, aquellos que no son ni nobles ni bajo pueblo. Pero en otros contextos nacionales ese no es el término. El caso que mencionabas alemán, del Mittelstand, que es el término que se utiliza en el siglo XIX para referir sobre todo a los artesanos en Alemania, ese es el término Mittelstand, que sería estado medio o rango medio, y no el término Mittelklasse, que se empezó a utilizar después en Alemania, que sería la traducción más precisa, y los sentidos son completamente distintos, ¿no? El Mittelstand era un grupo que no tenía que ver con el poder del dinero, más bien
era una categoría pensada en términos de antiguo régimen, como rango, como estado, no como clase, y una categoría que se imaginaba a sí misma como lejana al mundo sucio del interés pecuniario y del dinero. Y de hecho, sus ideales de ascenso social tenían que ver con pasar al mundo de los altos funcionarios estatales y no al mundo de los industriales, ¿no? De modo tal que para el caso alemán no tiene sentido, aferrándonos a las identidades y a los hechos históricos, traducir Mittelstand como middle class. No tiene nada que ver el grupo social al que refiere con el caso británico, es otro grupo. Y la categoría Mittelklasse todavía no es una categoría importante, se utiliza después. En Italia pasa algo similar. El término que se utiliza es cheto medio, si no me equivoco, si mi italiano no me falla, que es también una categoría referida a antiguo régimen, y recién la categoría de clase media se extiende en la época de Mussolini, no es un término previo, y nuevamente acá el cheto medio refiere a grupos urbanos más bien asociados a la cultura y no al poder económico, ¿no? De modo tal que es efectivamente una advertencia bien interesante la que nos trae con la pregunta y que refuerza la necesidad, digamos, de no englobar fenómenos diferentes con este término clase media, no solo por lo que expuse en mi conferencia, su dimensión ideológica, sino porque también fuerza una homogeneización en el espacio europeo que no existía como tal, y ni hablar si uno además la lleva a espacios fuera de Europa, ¿no? En referencia a la segunda pregunta, clase media como término en Argentina, interesante, en Argentina nunca clase media significó burguesía. Siempre estuvo claro que burguesía está arriba de la clase media, ¿no? Viene la burguesía y luego la clase media y finalmente la clase trabajadora. Como término en Argentina es interesante porque pasa algo en las sociedades de modernidades periféricas como la Argentina u otras latinoamericanas, que por supuesto los intelectuales locales estaban muy atentos a lo que pasaba en Europa en el siglo XIX, y los intelectuales y académicos y políticos conocían el término clase media y muy ocasionalmente lo utilizaban, en general para referir a Europa, no para referir a Argentina. Pero el momento en cual empieza a convertirse en un vocablo de uso común, es decir, no de uso especialista, sino de uso común, es más bien tardío, recién comienza a partir de 1920, muy lentamente, y se masifica, en verdad, en décadas todavía posteriores. No conozco el caso mexicano, me interesaría mucho conocerlo, me intrigó mucho esta idea de que se aplicaba la idea de justo medio a los mestizos como encarnación de un sentido de nación. Hay un punto de contacto con la propia idea de clase media, ¿no? En esta visión de que justamente para Guizot la clase media lo que se caracteriza es de ser un grupo inclusivo y abierto, con la idea del mestizaje como combinación de otros elementos que permite integrar y combinar esos elementos. Me interesaría saber mucho más sobre el tema, sería fascinante, ¿no? Y la pregunta de Bani sobre si es maniqueo el uso, una distinción que me parece importante hacer, que es que, digamos, cuáles son los vectores por los cuales se introduce este término, este vocablo en el espacio latinoamericano, y luego la historia posterior, el derrotero posterior de ese término, una vez que se convierte en vocablo de uso común, ¿no? En el caso que yo estudié, que es el caso de Argentina, lo pude documentar bien el sentido que yo llamo contrainsurgente del término clase media, es decir, que se utiliza, se introduce en el vocabulario político en 1920, en momento del máximo pico de activismo obrero, momento de amplias solidaridades entre obreros y empleados, y se introduce con la intención explícita de quebrar esa solidaridad, ¿no? Invitar a una parte de esos grupos a pensarse como una clase diferente de la de los trabajadores manuales. En Argentina ese sentido contrainsurgente uno lo puede reencontrar en distintos momentos, en diferentes encarnaciones, hasta
la actualidad. Lo que por supuesto no quita que luego de introducido ese término y luego de convertirse en un vocablo de uso común y de convertirse en una identidad portada o que se ha hecho carne en un grupo de la población, otros grupos la han retomado con usos que no necesariamente son contrainsurgentes o maniqueos como lo planteabas, ¿no? El caso del aprismo es un caso interesante que mencionás, en el sentido de registrar que hay clase media y clase baja y utilizar esas dos categorías invitándolas a la solidaridad. En el caso de Argentina, también incluso hasta el Partido Comunista utilizó el término proponiendo una alianza entre clase media y obreros, de modo que no es irremediable que el término se utilice solo y únicamente con intenciones contrainsurgentes. Yo diría de todos modos que cuando un político del aprismo o del comunismo utiliza el término clase media, se le filtra por la ventana sin saberlo una determinada forma de imaginar el espacio social que, por ejemplo, recorta o pone un muro de clase de separación entre obreros y empleados. Y eso es algo que tiene consecuencias políticas que no son amistosas para quienes lo utilizan, a pesar de ellos mismos, me parece. Es decir, que es un término que carga que cuando uno lo activa determinada imaginación sociológica y geográfica, a pesar de las intenciones que tenga quien lo activa, ¿no? Si hubiera otra ronda que la última, porque ya nos están presionando para el siguiente momento del día de hoy, que sea el brindis. Si hubiera. Sí, bueno, pues creo que no hay más por ahora. Les agradecemos mucho, en primer lugar a Ezequiel. Yo pido un aplauso para Ezequiel nuevamente de cierre. Quisiera, antes de terminar este tercer coloquio de Historia Social e Historia Plural, agradecer también a quienes nos apoyaron el día de hoy, a Fernanda Lavín, a Mariana Garduño, Gerardo Romero y Luis Hernández, e invitarlos a todos a seguir con el Seminario de Historia Social. Vamos para los siguientes 15 años, a ver si llegamos a los 30 o más. Gracias.